pero que no se entendería el crecimiento, el desarrollo del crimen en este país, es la colusión con autoridades de todos los órdenes de gobierno, desde las policías municipales, mandos municipales, estatales y no se diga federales, ¿no? Como si fuera una medición de un mapa criminal de ¿Tú las consideras que esta presencia de Guardia Nacional y Marinos que estamos viendo en Cuernavaca desde hace 2 meses constante, y de hecho hoy sí estamos viendo que ya llevan 2 meses, incluso se han instalado en algunas colonias de alta incidencia delictiva y parece que van a permanecer ahí, y está ocurriendo en otros estados? Pensando incluso que pues hay un Congreso que hoy pues es diferente, ¿no? En donde claramente pues no tiene el mismo aval o el mismo respaldo que podía haber tenido en la legislatura pasada. Normalmente el Poder Legislativo no da cuentas a nadie. ¿Por qué? Porque tiene el órgano fiscalizador dentro de su propia estructura. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Panorama 360 con un análisis desde todos los ángulos. Y como cada noche de miércoles, para mí es un orgullo, un gusto presentar a quienes forman parte de esta mesa de opinión. Mi compañera, colega, la doctora Michelle Onofre. Doctora, buenas noches. Muy buenas noches. Para mí es siempre un placer estar en esta mesa con tan distinguidas personas. Muchas gracias, doctora. Gracias. Por supuesto, también presentarles a, como siempre, mi compañero, mi colega y amigo Pedro Tonantzin. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buena noche, y por supuesto estamos estrenando una reforma en el Poder Judicial. Hablaremos de ella, por supuesto. Gracias, Pedro. Y por supuesto también darle la bienvenida como invitado especial esta noche al maestro Arturo Aguirre. Maestro, gracias por aceptar la invitación a esta su casa, Panorama 360. Muchas gracias, al agradecido soy yo. Gracias, maestro, por hacernos el favor de visitarnos y comentar la agenda local, nacional que tenemos hoy para hablar de ella. Y justamente el primer tema, si les parece, que queremos tocar en esta mesa es, pues ya se renovó el Congreso del Estado, ya estos tiempos que veníamos hablando de hace muchos meses en esta mesa de opinión, ya llegaron los nuevos diputados, ya hubo los pleitos que tuvo que haber al principio o previo a la designación de los espacios, ya la oposición hizo desde antes de que cambiara la legislatura lo propio, lo necesario para conservar ahí algunas estructuras de poder en los órganos directivos del Congreso del Estado. Y bueno, pues ahora lo que toca, por lo menos lo que creo que espera la ciudadanía, es ver los resultados de esta mayoría que ganó el Congreso del Estado de Morelos, que es la mayoría de Morena, digamos en términos generales, y que se esperaría que hubiera ya pronto resultados. Ya hablaremos ahorita del tema del fiscal y lo que está pasando con los órganos al interior del Congreso del Estado, pero pues un tema importante es el de los dineros. Y si bien hay muchos diputados que repiten el cargo, muchos diputados o algunos diputados que fueron reelectos, que forman parte de la pasada administración, pues sí un pendiente justamente es el de revisar las finanzas, en cómo dejó la caja, cómo dejó la casa los diputados que se fueron y muchos de ellos cuyos nombres creo que no volveremos a escuchar, a menos que resulte que estén involucrados en temas de pues, corrupción. ¿Cómo ven esta nueva integración del Congreso, digamos ya en términos operativos de que ya entren en funciones, y este anuncio que hacen de crear o de hacer una auditoría exhaustiva a sus finanzas? Pues es algo importante el que se audite, ¿no? El que sepamos qué es exactamente lo que ocurrió durante la legislatura pasada, aunque bien lo comentas, pues hay muchos perfiles que se mantienen, ¿no? Incluso pareciera que ni cambio de oficinas, o sea, van a continuar haciendo ya algunos eventos, ¿no? Se han incorporado muy rápido. Me parece que uno de los temas relevantes que podría haberse discutido, pues es definitivamente el tema de los recursos. Hay otros que pues se quedaron ahí en el tintero, incluso pensando, y lo comentaba aquí hace unas semanas cuando se dio la aprobación de la ley de voluntad anticipada, que finalmente pues es vetada por el Ejecutivo después de que pues se había trabajado durante los últimos 2 años, entonces tendrá que arrancar de cero, quizá uno de los legados que hubiera tenido aquella legislatura, pues ni eso se pudo concretar, ¿no? Claro. Ahora pues hay que ver, hay decisiones importantes, pero me parece que obedece que han ido paso a paso, tienen que pues primero hacer un buen acuerdo respecto a cómo se van a estar repartiendo también en diversas posiciones ahí mismo en el Congreso, y sobre todo, ¿no? El pensar, sí, dice la presidenta, no habrá más recursos, no más presupuesto, pero independiente de eso, es que también se tiene que aclarar en qué se va ese presupuesto, ¿no? ¿Qué pasa con las comisiones? ¿Cuánto dinero llega? ¿Cuántos asesores tiene cada uno de los legisladores, ¿no? ¿Cómo están dados de alta? Sobre todo que se investigue, incluso pensando en lo anterior, pues hasta el tema de las jubilaciones, ¿no?
las pensiones que se autorizaron, que fue una de las últimas acciones que emprendió la pasada legislatura, entre muchos otros nombramientos que también se dieron y demás. Así las cosas en el Congreso del Estado. ¿Tú, Pedro? Es un gran escándalo este asunto de la Comisión de Trabajo, porque, Las pensiones. porque las pensiones, muchas de esas pensiones se otorgaron sin que tuvieran los requisitos. Lo peor de todo es que una vez otorgadas es imposible quitarle a un trabajador. Pero además resulta que entiendo que la diputada que presidía esa comisión repite en el Va espacio. a repetir, quieren la misma comisión, pero yo creo que lo más sano es que ya Hablamos no de sea. Tania Valentina. Y además, le estoy diciendo trabajadores en el mejor de los términos, porque muchos de ellos efectivamente no comprueban que hicieron ese trabajo para el cual reciben esa pensión y por lo tanto se podría hablar de aviadores, que es la forma correcta de nombrarlos. No es un insulto, es gente que abusa el tráfico de influencias. No, hombre, insultados nosotros que terminas pagando aviadores, ¿no? Y eso es un gran pendiente. Pero en este momento el Congreso del Estado está paralizado. No lo quieren reconocer públicamente, pero esa es la realidad. Está paralizado porque la anterior legislatura le hizo un traje a la medida a esta nueva legislatura para los perdedores de esta legislatura. Correcto. Sabiendo que no iban a alcanzar la mayoría, les confecciona un traje a la medida para que logren obtener comisiones que no ganaron en las urnas, pero que las están peleando en este momento en la mesa. Una de ellas, que ya le fue otorgada, la Junta de Coordinación Política. Me parece que no reunieron los votos para tener esa representación, como ocurrió en la pasada legislatura, pero al darse cuenta que no iban a lograr la misma dinámica de ingenuidad, porque es un gran problema que ha tenido Morena, no en esta, sino desde la pasada legislatura, alcanzaron la mayoría en más de 20 congresos en el país. O sea, desde la pasada legislatura ya tenían mayoría en varios congresos, en la mayoría de los congresos en el ámbito nacional. ¿Y sabes qué pasaba? Que a pesar de ser mayoría al interior de esos congresos, no lograban tener la presidencia de la mesa directiva. Y eso se debía a la, no ingenuidad, yo creo, inmadurez, improvisación de los políticos que llegaban. Se encontraban a Bajo las siglas de Morena. bajo las siglas de Morena, y se encontraban a tiburones, a gente ya muy hecha en el ámbito político, como fue el caso en este caso. Yo a Paco no le doy mucho crédito. A Francisco Sánchez Zavala, el expresidente del Congreso, no le doy mucho crédito en esto. Más bien, yo creo que incluso se trató de una traición interna, de un no soy yo, no es nadie, que estuvo a punto de ocurrir en esta legislatura por el caso de Isaac Pimentel, que no soy yo, no es nadie. Y hubo, me parece, la intervención de la Secretaría de Gobernación Federal o de alguien en el ámbito federal que dijo, a ver, ni tú ni él. Va Yasmín Solano y al final de cuentas el centro, como ya lo vimos en esta primera votación, o las autoridades federales se impusieron. En esta ocasión parece que iba la misma dinámica y bueno, pues lo que sí vemos en esta ocasión es la disposición, por lo menos de Morena en el ámbito nacional, de no perder el control en los congresos. Y también del locales. gobierno del Estado siguiente, digamos, el gobierno entrante, el gobierno electo, porque dábamos cuenta en la mañana de que operadores o parte del equipo del futuro gabinete de Margarita González Arabia ya está acercándose con los diputados del Congreso del Estado, algo que efectivamente fue cuestionado o incluso criticado, digamos, por la actual administración, la falta de comunicación, negociación incluso política o incluso jaloneo político, ¿no? O sea, el que se vale ¿qué quiere en este momento? entre el Congreso y el Ejecutivo. Quiere controlar la Comisión de Hacienda y la Comisión de Puntos Constitucionales, que digamos son las más relevantes, las que de alguna manera definen la vida interna del Congreso del Estado, junto con la Junta Política y la presidencia de la mesa. Quiere controlar 3 de 4, que son las más importantes comisiones que hay en el Congreso del Estado. La oposición, cuando no tuvo los votos para tener esta cantidad de comisiones y las más importantes en el Congreso estatal. Yo insisto, antes de salir la pasada legislatura dejó una herencia y fue este traje a la medida que le confeccionó a los perdedores de esta elección y hoy es para que ya estuvieran instaladas las comisiones. No lo están y se están retrasando 2 temas importantes, el presupuesto y la reforma orgánica para que la siguiente gobernadora, que está proponiendo un gabinete completamente distinto, bueno, pues pueda entrar justamente con esas condiciones. Yo creo que vamos a ver en estos días, en estos momentos, en estas horas, la habilidad o la pericia con la que opere la gente de Margarita González Sarabia, que yo creo que esperamos mucho de ellos, que no se les vuelva a trabar el Congreso,
que no vuelva a ser esta piedra que ni resuelve ni da argumentos para su oposición, simplemente le apuesta a quedarse estancados y con ello, bueno, pues forzar a alguien que sí está obligado a dar cuentas diariamente, que es el Ejecutivo. El Ejecutivo bajo ninguna circunstancia puede parar. Todos los días tiene responsabilidades y facultades que se le conceden en la ley, y el Congreso, bueno, pues lo que hace es simple y sencillamente detener todo con el propósito, pues, de forzar o de estar de alguna manera, pues, orillando a tener una negociación para conseguir prebendas en el interior del Congreso. Maestro, ¿coincide que la oposición tiene la posibilidad en la actual legislatura de tomar nuevamente el Congreso, o por lo menos impedir los trabajos o impedir que se revise, fiscalice el actuar de la pasada legislatura? Bueno, hay una opción importante que me gustaría enfatizar. Primero, que la mesa directiva está compuesta estrictamente por mujeres. Desde la presidenta, que es Jazmín Solano, y todas las demás, las vocales, son mujeres. Y la Junta Política y de Gobierno está presidida por Daniel Martínez Terrazas, que es del Partido Acción Nacional, y en la Secretaría Rafa Reyes, que es de Morena. Indudablemente, yo estaba recordando aquellos tiempos cuando existía la Contaduría Mayor de Hacienda y hacían una pregunta, estoy hablando de 1994, hace 30 años, y decía, ¿quién audita al auditor? ¿Quién supervisa al supervisor? ¿Quién revisa al revisor? Normalmente el Poder Legislativo no da cuentas a nadie. ¿Por qué? Porque tiene el órgano fiscalizador dentro de su propia estructura. Actualmente, la auditoría, la ESAF, que es la entidad superior de auditoría y fiscalización, es autónoma. Pero, sin embargo, vemos aquí que el presupuesto está desglosado dentro de lo que significa el Poder Legislativo. Y menciona la presidenta que de los 584 millones de pesos, 48 son de la ESAF y los 533 restantes son para el funcionamiento de la Cámara. Yo no he visto que, más allá de algunas pequeñas sanciones, se haya hecho una revisión a fondo. Cuando se habla de una auditoría exhaustiva a finanzas de la anterior legislatura, normalmente llegan arreglos en lo oscurito y no pasa nada. Y considero que esto es algo también que sirve un anuncio para llegar a acuerdos políticos al interior de la Cámara y no va a pasar nada. Lo que decíamos Incluso en la pasada legislatura hay que decir que muchos de los diputados que venían de alcaldías lo que hicieron es apoderarse de del ESAP, de este órgano para evitar que supervisaran las finanzas autónomo, con el propósito de prácticamente darle carpetazos a investigaciones que se habían abierto por desvío de recursos, tanto en Yautepec como en Yecapistla, que son los más connotados. Escuchamos en la mañana que incluso existe la posibilidad de que los propios legisladores de oposición estén un poco negociando, presionando, jalando la cuerda en el tema de justamente las reformas que requiere el gobierno de Margarita González Arabia en temas administrativos, en la creación o transformación de la SES a la futura Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, o en el tema de turismo, o la creación del Instituto de las Mujeres para el Estado de Morelos, Secretaría de las Mujeres para el Estado de Morelos, y que pues los diputados de oposición podrían estar ya, pues digamos, jalando aguas a su molino para poder autorizar, sí, algo que es muy común, digamos, un tema de negociación. Utilizando incluso la representación, la diversidad de la representación que debe tener la Cámara y la democracia que debe de tener justamente esta distribución proporcional entre las fuerzas que se representan en la Cámara. Pero como respondió el clásico de Marcelo Ebrard, ¿de qué hablas, que si la pasada legislatura lo que hiciste tú al haberte apoderado del órgano de control o del órgano directivo, más bien dicho, del Congreso del Estado, de la mesa directiva durante los 3 años, justamente lo que hiciste es tratar de cerrarle el paso a Morena, no permitirle ocupar ningún espacio, incluso paralizar por casi 2 años el Congreso del Estado? Entonces, ¿de qué está hablando la oposición cuando en este momento sale y dice: nosotros queremos que haya una representación democrática
y plural dentro del Congreso. Pero ahorita sí son menos, ¿no? O sea, a diferencia a lo mejor de lo que vimos en la pasada legislatura, cuando había... Por un tema de traiciones. Porque había, exacto, porque había perfiles que se supone habían llegado pues con los partidos políticos de izquierda y al final pues estaban votando entonces con la oposición, ¿no? Yo creo que hoy lo que vimos, por ejemplo, hace una semana, cuando tiene que pasar por los congresos estatales la reforma al Poder Judicial, y de inmediato en el estado de Morelos, no tan rápido como Oaxaca, que ahí sí fue a las horas, ¿no? En esta obediencia absoluta. Pero en el Congreso del estado de Morelos, pues se forma esa oposición, ¿no? Salen, toman alguna fotografía, hacen algún tipo de protesta en contra de la reforma, quienes están en la bancada del PAN, pero no así, pues muchos otros perfiles que sí habían estado votando mano a mano con Andy Gordillo, ¿no? O con Paco Sánchez Zavala. Ellos tenían en su idea, en sus tiempos, aprobarla hasta el día sábado, pero yo creo, y de eso estoy convencido, que hubo una llamada del centro del país que le empezó a decir a la legislatura, a ver, estos no son huevos al gusto, aquí hay una instrucción porque el presidente quiere firmar, junto con la próxima presidenta, el decreto el próximo sábado. Entonces, pues tuvo que haber una celeridad inusitada, que además, hay que decirlo, a las 48 horas ya se tenían los votos suficientes como para poderla mandar a que fuera publicada, incluso después de que sale. Habían tenido antes de las 48 sí, horas, de las ¿no? 48. Al siguiente día, alrededor de las 11 de la noche ya estaban. Sí, y sin duda, como coincido, Bueno, ese mismo día. es sorprendente lo que pasó en Oaxaca porque fueron más papistas. Ellos estaban esperando. 5 de la mañana se realizó la sesión. Claro, lo que hay que, antes de cerrar este tema, quisiera mencionar que justamente esos temas dentro del Congreso del Estado de Morelos, uno de los que ha dejado fuera, tanto se ponen de acuerdo para las comisiones, es, me parece, el tema de temas en torno a la integración del Congreso del Estado, que es el análisis del trabajo de la Fiscalía General del Estado de Morelos, del cual me parece que ningún diputado se ha pronunciado o ha impulsado que se aborde ya ese tema en el Congreso del Estado. Incluso todavía ha habido declaraciones de integrantes de la actual legislatura que pareciera que están rehuyendo al tema. Y hablo de diputados de izquierda o de este grupo cuya promesa fue sancionar la actitud e irresponsabilidad posiblemente del fiscal Uriel Carmona. Es un tema que está fuera de la agenda, por lo menos de los diputados. Yo no lo he escuchado. No, y yo creo que gran parte de lo que está ocurriendo es justamente que se están retrasando las discusiones de lo que realmente le importa a la sociedad por primero la rebatinga interna de las comisiones, que pues además de ser donde se discuten los temas más importantes de la legislatura, también hay que decirlo, de alguna manera las comisiones son las que directamente intervienen justamente en este caso en la investigación o revisión de lo que es la Fiscalía del Estado. Si no está definido quién será, por ejemplo, la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, si no está definido quién será el presidente o los que integren la Comisión de Seguridad, quién, de acuerdo a las facultades del Congreso, estaría en condiciones de citar al fiscal si esto es una propuesta que pasa primero por la comisión y posteriormente se dictamina y se le notifica al Pleno para que el Pleno pueda citar, en este caso, al fiscal para que comparezca y rinda un informe. Entiendo que ya hay un informe, que es el que están analizando, pero pues eso es lo que dice lo que a su modo quiere decir el fiscal. Falta que esté ante diputados que verdaderamente lo cuestionen sobre sus acciones, que eso no ocurrió en las anteriores legislaturas. ¿Consideran que esta escena sí la vamos a ver en esta legislatura? ¿Así vamos a ver al fiscal sentado como esas que mencionaba Pedro, sesiones anteriores donde más bien se mostraban evidentemente algunos diputados de su lado, le manifestaban su respaldo, su apoyo? ¿En esta legislatura sí existe la posibilidad para ustedes que veamos a un fiscal realmente evaluado, sentado bajo la lupa, el escrutinio de los legisladores? Ahí me llama la atención lo que declara la presidenta de la mesa directiva. Dice, nosotros no vamos a pedir más presupuesto, solo el que contempla la ley. Y más abajo dice, el presupuesto del Congreso se reorientará a algunas actividades que ya se consensúan con los diputados para poder integrar el presupuesto. Son actividades culturales, un tema también de talleres, de foros, de capacitaciones, contacto con escuelas y con jóvenes. Y le quiero recordar yo a la presidenta de la mesa directiva del Congreso que ellos no están ni para hacer temas culturales, ni para hacer talleres, ni foros, ni capacitaciones. Están para legislar.
en primera instancia. Eso es lo sustantivo. Y considero que las legislaturas han perdido de vista ese punto sustantivo de legislar por gestionar anteriormente con fondos federales y estatales, y se perdieron y no han legislado. Y deben de atender lo sustantivo. Legislar para dar certeza legislativa y jurídica también a todos los actos de gobierno de los demás poderes. Y también ahí surge entonces, pues esto, que sean un órgano de control, ¿no? Que es lo que tiene que ocurrir con algunas otras instancias. Yo creo que en la pregunta que realizabas, Héctor, de qué va a pasar en la Fiscalía, creo que de entrada no es, y escuchaba a Daniel Martínez Terrazas, ¿no? Por ejemplo, decir, bueno, déjenos llegar, ir viendo qué es lo que está pasando y después entrar a ciertos temas. Si bien se parecía en la agenda política a nivel nacional hace unos meses que había cobrado foco, hoy yo creo que pues estamos en un primer momento pensando en que haya certeza para el gabinete, ¿no? O sea, el que se constituya la secretaría, porque así se anunció como una secretaría de protección ciudadana, ¿no? En temas pues para la prevención del delito. Yo creo que también si preguntamos a la gente, ¿no? En este momento, pues, ¿qué es lo que más te preocupa? Sí tiene que ver con un tema de seguridad y de prevención del delito. Entonces, sí tendría que ser un primer momento. De hecho, el otro tema, ¿no? Que se va a abordar, que respecto a la Guardia Nacional, pues te habla acerca de esa primera preocupación que sí o sí se tiene que atender. Ahora, sí vería, porque incluso en la misma actitud que ha tenido el fiscal Uriel Carmona con algunas de las últimas conferencias que ha dado, que podría pues darse esa apertura a que en el Congreso del Estado se le llame y se pueda hacer una rendición de cuentas de casos, pensando incluso que pues hay un Congreso que hoy pues es diferente, ¿no? En donde claramente pues no tiene el mismo aval o el mismo respaldo que podía haber tenido en la legislatura pasada. Entonces, pensando que realmente exista esa voluntad por parte de los legisladores de constituirse, más allá, por supuesto, de algunas actividades de gestión y que a lo mejor intentan que los ponga pie tierra, ¿no? Con la ciudadanía, y se han dado cuenta que pues se pueden reelegir en 3 años, quizá ahí está también detrás el de pronto que se hagan ese tipo de actividades, pero más allá de eso, pues el que sean precisamente los que llamen a cuentas tanto al próximo secretario de Seguridad como al mismo fiscal Uriel Carmona. Y ojo, el tema central sí me sigue pareciendo el que decíamos hace un rato, el tema del auditor, ¿no? O sea, ¿quién está realmente dando el seguimiento? Porque, bueno, ahí también hay pues muchas versiones periodísticas incluso, ¿no? Que relatan que ha habido pues un desaseo total. Claro. Yo diría, y agregando a este tema de lo que comenta, si hiciéramos una revisión del rendimiento que tienen las comisiones y de lo que están haciendo en materia legislativa, llegaremos a la conclusión que no están haciendo absolutamente nada, que incluso va en retroceso, y por eso justamente nuestra preocupación o la crítica de la prensa respecto a que varios de ellos resultaron nominados para ser magistrados, porque en realidad tienen un trabajo irrelevante, incluso yo diría negativo, dentro de las comisiones, quienes como asesores pasaron a ser magistrados. No es el caso, estoy hablando de hace 30, 20 años, cuando dentro de las legislaturas había como asesores personas con mucho renombre. No es santo de mi devoción, pero debo reconocer que eran personas muy preparadas. Por ejemplo, Tomás Avilés, no recuerdo. Tomás Osorio Avilés. Tomás Osorio Avilés, que era un constitucionalista catedrático de la universidad, y como de ese perfil había varios en los que tú llegabas como reportero y le decías, oiga maestro, ¿qué onda con eso? Y de forma muy académica, porque no dejaba de ser un académico, te explicaba, esto ocurre porque hay esto, hay una controversia relacionada a los estados, en fin, te explicaba porque dominaba el tema y sabía lo que estaba haciendo dentro del Congreso. Hoy no hay un solo asesor de ningún diputado que sepa hacer esto, pero sí sabe organizar concentraciones, marchas, mítines, sabe convocar a la gente, sabe movilizar, y eso es justamente lo que ha perdido el legislativo. Yo creo que si hubiese una evaluación justamente del trabajo legislativo, yo le pediría primero a la presidenta, bueno, observen que tienen una reforma al Poder Judicial de la Federación y que van a tener que hacer armonización y adaptaciones también en su momento, y que para ello tienen que guardar un presupuesto justamente para hacer trabajos junto con las universidades para ver cómo va a quedar o cómo va a ser aterrizada esta reforma en el ámbito estatal. Eso y otras cuestiones que también coincido con la doctora, sobre todo sus obligaciones y facultades como órgano de control. Hoy, por ejemplo, por citar algo que se me ocurre, si fueras tú o alguien fuera aquí integrante de la Comisión de Seguridad, yo le preguntaría, ¿alguien sabe a detalle
cómo es que mueren las personas en situaciones violentas en el estado de Morelos? El Congreso del Estado no tiene ni un estudio y no le preocupa, ¿eh? He visto que en Baja California, por ejemplo, tienen un estudio detallado de cuántos eran adictos, cuántas de esas personas tenían algún tipo de adicción, cuántas, en qué condiciones murieron en la calle, qué edades, qué perfiles, en fin, todo eso lo ¿Qué tienes. droga Justo consumían? porque eso te va a permitir generar legislación al respecto. Políticas incluso. públicas. Claro. Así de sencillo. Hoy, por ejemplo, en el materia de salud, murió de dengue. Llevamos, por cierto, somos de los estados que más dengue tienen. ¿Cuántas de estas personas llegaron y tocaron la puerta de un hospital y no fueron atendidas inmediatamente? ¿O cuántas no tuvieron un diagnóstico adecuado y llegaron ya cuando estaban completamente enfermos? Ya en situaciones muy deplorables, porque el dengue tiene una de esas cualidades, ¿no? De disfrazarse y identificarlo prácticamente cuando ya estás en las últimas. Entonces, yo creo que todos esos trabajos que obligatoriamente tiene que realizar el Congreso, hoy no se está realizando. Lo que decía el maestro, que asuma su papel, que es el de legislar. Y es que no se puede explicar cómo es que una reforma constitucional de la trascendencia, que es la reforma judicial o el Poder Judicial, es una de las decisiones legislativas que se toma de inmediato por un Congreso. O sea, llegaron a legislar, ¿no?, a lo que tenían que hacer. Y que aquí todavía estemos en el tema de la integración en las comisiones. Cuando, comparándolo también con la gobernadora electa, desde el día que fue anunciada su triunfo, empezó una gira, o por lo menos de que le fue entregada la constancia, una gira de trabajo por los municipios, justamente para tener el mapa, el contexto, y no llegar, como me parece que están haciendo muchos diputados, a ver cómo les dejaron la casa, a ver qué encontraron, a ver dónde se van a sentar, ¿no? Sino llegar a trabajar desde el día uno. Pero sigue habiendo traiciones al interior del Congreso, ¿eh? Porque yo creo que esto se hubiese resuelto con y sin la aprobación de la oposición, pero sigue habiendo 2 diputados que no están generando las condiciones para que se cumpla la mayoría de 14 votos, que es Tania Valentina y Alberto Sánchez, que son, desde mi punto de vista, quienes están en este momento, Los pivotes. que están impidiendo que se llegue a un acuerdo, tal vez por mayoría, tal vez no consensuado en su totalidad con la oposición, pero que le están dando juego justamente a los 6 votos restantes para impedir que se tome un acuerdo. Y justamente hablando de reformas, en este caso las nacionales, la reforma del Poder Judicial, que por supuesto sigue dando de qué hablar y sigue manteniendo a los trabajadores del Poder Judicial en las calles, en paro de actividades, y parece que esto no va a terminar pronto. Ya se anuncian o ya se están trabajando 2 nuevas reformas. Entonces, mencionabas hace rato la de la Guardia Nacional y también la reforma indígena en torno a los pueblos indígenas y afromexicanos. ¿Por qué la necesidad? Entiendo que esa es la intención. ¿Por qué la necesidad de que ocurran antes de la llegada de la doctora Claudia Sheinbaum? Yo creo que existe la visión por parte del presidente de quitarle los grandes problemas en cuanto a la toma de decisión. Que es en favor de la doctora, o sea, que es para que no cargue con la reforma. Exacto, para que cargue con todos los efectos, no así con la decisión de que esto ocurrió, ¿no? Me parece que el caso de la reforma en cuanto a la Guardia Nacional, pues no podemos perder de vista que ya durante varios años, pues hemos estado en un híbrido, ¿no? En policías que realmente no son policías, que realmente pues obedecen a un mando militar, pero también durante este tiempo, porque tampoco podríamos considerar que estamos como en los tiempos de Felipe Calderón, en donde se sacó al ejército sin que se hubiera regulado absolutamente nada, y con una formación que sí era distinta a la que se tiene hoy en día. Me parece que esta reforma plantea un Frankenstein. Ahora, no podría decir... La de la Guardia Nacional. La de la Guardia Nacional. No podría decir si esto es para bien o es para mal. Está intentando hacer una regulación, ¿no? En cuanto a que, por ejemplo, están adscritos a la Secretaría de la Defensa Nacional, estos que pues pertenecen a la Guardia Nacional, que hay primero una disparidad en cuanto a las cifras, las oficiales que hablan de 33,000 elementos, pero en términos del ejercicio de quienes hoy están en la Guardia Nacional se habla de más de 100,000. Entonces, esto es abismalmente distinto, ¿no? Ahí es muy importante observar que, por supuesto, para el caso de los militares, pues representa el que estén adscritos a la Sedena un beneficio respecto a sus prestaciones, el reconocimiento que se tiene y demás. Claro. Sin embargo, es muy importante que si bien
Ya se nombró, y creo que eso también fue una fotografía histórica que tuvimos la semana pasada de ver a la primera jefa de las Fuerzas Armadas, ¿no? A una Claudia Sheinbaum enfrente de los militares, ¿no? En su mayoría, pues sabemos, varones, y nombrando ahora, pues a quien va a estar al frente de la Sedena y al frente de la CEMAR. Pero aquí es algo importante. Hombres, por cierto, hay que decirlo, ¿no? Claro, Pero ya no porque en su totalidad, estamos- Hay un porcentaje ya de mujeres tanto en la Guardia Nacional como en el Ejército. Exacto, Ya y además importante. pues estamos hablando que sigue siendo mayoritario, ¿no? O sea, Sí, ahí eso sí. es otro Sobre todo en tema. los mandos. Tendrá que ir cambiando seguramente al paso de las próximas generaciones. No es lo mismo haber nacido en una generación en donde tienes una presidenta a cuando eso había sido imposible, ¿no? Ahora, ¿a quién van a obedecer? Este es un punto clave, porque si bien quedan adscritos a Sedena, la misma reforma te habla acerca de que van a obedecer a la estrategia a nivel nacional. Y el jefe de la estrategia a nivel nacional es Omar García Harfuch. Por eso decía que es como un híbrido y vamos a seguir siendo un híbrido, ¿no? De aquí, ya lo había mencionado en programas anteriores porque no es un tema menor. El que ahora sea la Guardia Nacional y las policías quienes tengan facultades de investigación es un cambio total en el modelo que hemos vivido, porque entonces ahí sí, y aquí es un tema importante, aminoras de pronto las deficiencias que pueda haber desde la Fiscalía, empiezas a cotejar entre peritos de la Fiscalía y quienes van por parte de la Guardia Nacional o de las policías, para que realmente podamos tener pues una teoría del caso que sea consolidada y que pueda llegar a que esto combata la impunidad, ¿no? Entonces, eso me parece interesante. Ahora, también una discusión pues es si se termina aceptando, o sea, a pesar de que se presume la estrategia de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, si terminas aceptando que pues no ha sido tan exitosa porque al final te vas a adherir a la estrategia que pues se había implementado, que era de la Guardia Nacional, ¿no? Aquellos que dicen, oye, pues es que no hay una militarización en el país. Bueno, es que eso llevamos más de una década. Incluso pues podríamos hablar hasta de algunas tendencias, hasta Ernesto Zedillo, que ahora pues salió, ¿no?, a dar algunas declaraciones y que pues tendremos que recordar pues algunos casos, ¿no? O qué decir de Tlatlaya, también tiene una década el caso de Tlatlaya, ¿no? Entonces sí me parece que estamos avanzando hoy en una capacitación diferente respecto a quienes están en la Guardia Nacional. Y sobre todo, pues sí, destacar el hecho de que se tenga esa facultad para investigar, ¿no? Creo que al tiempo tendremos que hacer una medición y sí será adjudicable al superpolicía, ¿no? A Omar García Harfuch. Justo, perdón que aterriza a lo local, pero la propuesta, hasta donde he escuchado, de la gobernadora electa de cambiar la CES por la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ella lo ha dicho muchas veces. Yo no he visto específicamente como la propuesta técnica ya operativa, legislativa de cómo quedaría integrada esta secretaría, pero ella sí lo ha dicho, por lo menos en varios espacios públicos, que quiere que tenga facultades de investigación, que esta policía del Estado de Morelos tenga facultades de investigación. Justo, yo entiendo perfectamente que es en el contexto en el que tenemos una fiscalía ineficiente, que no opera, que no investiga y que... O por lo menos quitarle el monopolio de presentar ante un juez, que es yo creo que a lo que se refiere al al final reconocer quien integra que la puede investigación tener es el Ministerio facultades. Público. Pero hay que recordar que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana hace labores de prevención del delito. Por eso se buscaría la reforma. Exactamente. Sí, Darle pero facultades investigativas. hay que reconocer una realidad. O sea, otorgarle las facultades de investigación, yo no veo a los policías yendo a domicilios, a hacer diligencias justamente para Más que investigar. de investigación de inteligencia, se Sí, supone. no tanto eso, yo creo que la apuesta es menos ambiciosa que eso. Es muy simple. Cuando tú detienes a alguien y le encuentras armas, droga y además elementos que pueden implicar otro tipo de delitos Constitutivos de graves, delito. ¿sabes qué hace la fiscalía? Y eso es una práctica común. Quitamos esta evidencia, lo mandamos con esta y con esta va a salir es más, va a llegar al juzgado, va a pagar su fianza y va a salir. Eso es un gran problema con el que cargan estos procesos. Y yo creo que al dotar de estas facultades de investigación, lo que haces es que justamente el policía, que además es el que se la rifa, a los que han asesinado son en su mayoría policías municipales, que son los más, después los estatales y en última instancia la Guardia Nacional, el Ejército y las fiscalías de los estados, que tienen un menor porcentaje de asesinatos. Los que se están enfrentando con los delincuentes en el primer contacto son los policías municipales. Y muchas veces ocurre porque lo detuvieron, lo dejan ir, ¿y con quién crees que el primero con el que va a desquitarse Con el que el lo delincuente? Con el que lo detuvo. Y eso es lo que ocurre.
al darle estas facultades, el policía municipal va a poder entregar directamente. A ver, yo le encontré armas, un arma que además está involucrada en 3, 4 asesinatos. Encontré drogas y encontré estas otras evidencias que podrían hablar de unos crímenes de otra índole que se está cometiendo esta persona. Le tocará a la fiscalía investigar esto, pero ya tiene elementos suficientes ante el juez para conseguir que no le den primero fianza para que pueda salir y que tampoco, bueno, a los 2, 3 días pueda conseguir su libertad. Eso yo creo que es una medida que tendría, en mi ignorancia, lo digo desde mi ignorancia, pero por lo que yo veo regularmente qué es lo que ocurre, esta facilidad que le otorgan tanto ministerios públicos como policías ministeriales a los delincuentes para que salgan con facilidad. Sí, en este caso lo que observamos, por lo menos durante este sexenio que está por culminar, es el antagonismo entre la Comisión Estatal de Seguridad y la Fiscalía, porque tal parecía que uno quitaba el trabajo, deshacía el trabajo del otro. Claro. Y entonces así Una no situación se puede llegar a ningún que puerto vivimos seguro. en el sexenio de Felipe Calderón, cuando la entonces Procuraduría General de la República estaba en pugna con autoridades de la Policía Federal, que incluso derivó en operativos fallidos. Aquí tuvimos uno, una posible casi detención de Arturo Beltrán Leiva en Sosocotla, que de acuerdo, es información que no es oficial, digamos, pero que derivó en que una parte de la autoridad policíaca federal protegía a un grupo de delincuentes y otra parte, la Fiscalía, la entonces Procuraduría, protegía a otro grupo delincuencial. Y antes de despedirnos, porque tenemos varios temas, pero creo que uno de los que están más recientes y que justo cruza por estos temas de seguridad pública, no solamente de la actual administración, sino desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico en el sexenio de Felipe Calderón, es la participación de Genaro García Luna en pues estas labores, su detención allá en Estados Unidos. Y lo más reciente, y quisiera que platicáramos de esta carta que publica o que hace pública, que difunde, donde pues asegura que hay elementos de prueba que señalan o vinculan al presidente López Obrador con el crimen organizado. Primero, ¿Es una acción temeraria, real, patadas de ahogado, o veremos antes de que concluya el sexenio algún video? En la primera parte de su carta hace un muro de los lamentos donde dice que es maltratado todos los días y que no es vida lo que tiene. O sea, yo empezaría por resaltar esa parte en la que se está quejando de las condiciones en las que se encuentra actualmente detenido, recluido. Y posteriormente, pues yo no sé si darle credibilidad, porque evidentemente es un ente político y sabe en qué momento lo está diciendo. Lo está diciendo justamente en este periodo de transición en el que ya se está retirando, a punto de retirar el presidente. No lo dijo en su momento en el que podía todavía haber, digamos que, un efecto, pues... Sobre su detención, sobre su liberación, ¿no? Sobre su liberación yo creo que no le daría mucho crédito, mucho espacio a lo que en este Pero momento... coincide incluso con lo que declara en otra carta el Mayo Zambada, por ejemplo. Bueno, el Mayo habla acerca de cómo fue su entrega y a quien vincula es al gobernador de Sinaloa, ¿no? Yo creo que en el caso de Genaro García Luna, pues no podemos perder de vista que estamos hablando de una persona que ha sido declarada culpable en los Estados Unidos y que no hay un antecedente, digamos, a tales niveles, ¿no? En un secretario de seguridad, un hombre de confianza, de toda la confianza, Sí, la mano derecha de Felipe Calderón, y bueno, que también, ¿no? O sea, no fue el único sexenio en el que estuvo trabajando, venía desde Fox. Entonces, ahí creo que es muy importante que no perdamos de vista. Hoy en la mañana lo retomó el presidente en la conferencia matutina. Él habla acerca de, pues claro que debe tener pues muchas pruebas, porque al final éramos adversarios durante muchos momentos en la historia de nuestro país, ¿no? Entonces, si él ejercía tal poder, pues seguro debe tener comunicaciones privadas y demás, pues que las muestre, ¿no? Que muestre entonces cuáles son esas pruebas. Esto secunda el mismo libro de Anabel Hernández, ¿no? En donde también hace señalamientos, y Anabel dice que tiene pruebas, que en algún momento las va a presentar. Pues seguimos esperando y ojalá que pueda ser ya pronto, porque ya se va a ir el presidente a Palenque y entonces pues más valdría la pena que de una vez en estos 15 días que le quedan, en estas pocas mañaneras que todavía vamos a tener, que son 10 mañaneras nada más. pues que se pueda abundar acerca de este tema, ¿no? Porque, ojo, o sea, es un asunto grave el que aluden estos dos personajes. Entonces, y si venía practicándose pues, desde que venir era candidato, con una prueba. yo creo que hay responsabilidad de las agencias de seguridad mexicanas de no haber advertido que había un riesgo de la seguridad nacional.
Claro, imagínate desde aquellos años, ¿no? Incluso pues imagínate que sabemos y que podemos probar que el entonces candidato, Andrés Manuel López Obrador, tiene un vínculo. Pues yo no creo que Enrique Peña Nieto, no creo que el Partido de Acción Nacional no haya querido utilizar eso. Explotar esa información. Pero claro. vamos a ver, Sí. ¿no? Sobre todo cuando en un párrafo de la carta menciona que le fue ofrecido el clasificarlo como testigo protegido y él dijo que no. A cambio de pasar unos meses en la cárcel. Argumentando no querer romper el esquema de la seguridad del Estado Nacional. Pero ahora sí. Suena O sea, chisme. antes no, pero ahora sí. Entonces, así Suena como que a último recurso. es un último recurso desde Que mi punto realmente de Pues ya vista. está por tendrá recibir ya efecto. la sentencia. Pero ya no tendrá efecto, ya fue encontrado culpable. Falta solamente la definición de la ¿Cuántos pena. años? ¿Cómo le llaman? Cuando ya la individualización de la sentencia, ¿no? Ya fue declarado culpable Así es. y solamente falta que le individualicen. Claro, ya que Ya que nos le digan cuántos años se va al bote. Lo que sí, más allá del tema jurídico en Estados Unidos, que me parece que no tendrá ningún efecto esta carta, ni lo que pueda revelar, si revelara videos a esas alturas, me parece que el impacto sería directamente en México. Y audios. Pero no sobre el tema, su proceso penal individual. Pero también lo hemos dicho en este espacio, en esta mesa, que algo que es una realidad y que difícilmente o en muy pocas ocasiones se puede comprobar, pero que no se entendería el crecimiento, el desarrollo del crimen en este país, es la colusión con autoridades de todos los órdenes de gobierno, desde las policías municipales, mandos municipales, estatales y no se diga federales, ¿no? Que haya pruebas o no que involucren a titulares de ejecutivos en estas prácticas, me parece que hay una frase grosera, ¿no? Que se les acusa de corruptos, no depende. de tontos. No de distraídos. No van a dejar, me parece, evidencia, no es fácil encontrarlo, pero me parece que como ciudadanía no podemos concebir que existe este nivel de crimen, de criminalidad, no se diga ya en el norte del país en estos momentos, en Morelos lo hemos vivido, si no es con la participación activa de las autoridades, ¿no? Entonces, yo coincido en que es un tema mediático, no sé qué esté buscando obtener Genaro García Luna, que también hay que decir, su hermana tuvo una participación en el estado de Morelos en temas de seguridad, entiendo que en la entonces Policía Metropolitana se llamaba, ¿no? La Secretaría de Seguridad Metropolitana, no recuerdo el nombre exacto. Y bueno, veremos en qué acaba este caso, veremos si es también podría ser por allí, hay fecha para la Como en 3 sentencia. semanas, se supone. Entonces también podría coincidir con el cambio de gobierno, con la entrada de Claudia al poder. También no dejemos de lado que los normalistas y los padres de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa tienen un señalamiento puntual contra quien va a ocupar la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch, de haber por lo menos tenido conocimiento de lo que ocurrió aquella noche en Iguala y que no hizo nada y que no fue investigado como titular de una corporación, digamos, delegacional en el estado de Guerrero. Entonces también pesa sobre él o arranca con ese señalamiento, que al final no se ha investigado, no se ha escarbado demasiado, porque él deviene justamente de una participación en la policía en aquel sexenio y después, por supuesto, pues formó parte del equipo más cercano de la doctora Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. Pero hay un señalamiento puntual sobre él también. Así arranca este sexenio, o arrancará con Omar García Harfuch al frente, bien lo dice la doctora, pareciera de la totalidad de la estrategia de seguridad, algo que efectivamente, coincido, no hemos visto en sexenios anteriores, ¿no? Que haya una labor policíaca así de enfocada o de clara. Yo diría que incluso se está adelantando la operación de lo que es su plan de seguridad, porque desde hace 2 meses, si se han podido percatar, hemos visto un despliegue, no solamente en el caso, lo he escuchado de mis compañeros corresponsales de Excelsior, que hay un despliegue que se mantiene incluso como si fuera una medición de un mapa criminal. ¿Tú consideras que esta presencia de Guardia Nacional y Marinos que estamos viendo en Cuernavaca desde hace 2 meses constante y de hecho no se ha retirado, siguen ahí y anteriormente decíamos o anunciaban, es que viene un despliegue de la policía, de la Guardia Nacional, llegaban 1, 2, 3 días, los veíamos que circulaban en las principales avenidas, Desaparecía. y volvían a salir los delincuentes como normalmente operaban. Hoy sí estamos viendo que ya llevan 2 meses, incluso se han instalado en algunas colonias de alta incidencia delictiva y parece que van a permanecer ahí y está ocurriendo en otros estados. Yo creo que esa labor de inteligencia ya se está desplegando, incluso ocurre algún delito y vemos que de inmediato van sobre un domicilio en el que ya tienen conocimiento
que hay actividades de carácter irregular. Yo creo que se está adelantando mucho de la estrategia que va a aplicar el próximo secretario de Y Seguridad. también me parece que, por lo menos en los últimos días, últimas semanas, al menos así lo percibo yo, hemos visto una participación más contundente de la Fiscalía General del Estado. Ya de pronto hay boletines con detenciones, con presentaciones. Lo que no ante- dice ante es que juzgados. la mayoría de las detenciones las realiza justamente Claro, pero la ni Guardia eso Nacional. veíamos. O sea, veíamos una fiscalía que nada más detenía o anunciaba, lo digo con respeto a los casos, porque por supuesto que son delitos que tienen que investigar, pero más bien intrafamiliares, ¿no? Temas lamentables y condenables de abuso, temas de posesión de alguna arma de droga, pero hemos visto recientemente, al menos yo lo he visto así, una participación más activa de la fiscalía, como si efectivamente ya estuviera preparándose para lo que viene, ¿no? Pero bueno, no hay plazo que no se cumpla. Veremos en las próximas semanas la llegada de Margarita González Arabia al gobierno del Estado, de Claudia Sheinbaum a la presidencia, y veremos qué pasa con el fiscal del Estado de Morelos. Comentario final, doctora. Pues esperar ya con el paso de estas reformas, esperaría ver que haya una mayor labor de discusión, en su caso de convencimiento respecto al Congreso de la Unión y no así, pues de pronto en lo que vimos en anteriores días, como ocurrió con la reforma Que no al Poder repliquen Judicial. el esquema. Pensando sobre todo que pues se tienen que fijar las bases de lo que van a ser estos 6 años de negociaciones, de diálogo, como tendría que hacerse, me parece, en el Congreso. Que no salgan de compras. Pues sí, imagínate. Sobre todo porque pues, se alude a que hay un tema de moral realmente en los principios López Obradoristas, ¿no? Y lo que tú decías a mí, pues solo me parece que es una hipótesis, pero que en su momento, pues si hay pruebas, sí son acusaciones graves y se tienen que ¿Contra Omar fundamentar. García Harfuch? ¿O quién? No, contra todos, ¿no? En general, o sea, creo que sería muy decepcionante que pues todos estuviéramos en un país en donde pensamos que pues la delincuencia está en absolutamente todos los niveles. Ojalá que pues haya investigaciones al respecto. Claro, ojalá que sí. Maestro. Bueno, estamos en la época de revisar los presupuestos. Yo mencionaba que hace tiempo una persona fallecida, asesinada, era una especie que impactaba mucho a la sociedad, de vergüenza, de la pérdida de un ser humano. Desafortunadamente se ha convertido en que cada muerto significa mayor presupuesto para el área de seguridad. La verdad es que cada vez que se incrementan los presupuestos para seguridad, se disminuyen en otros rubros como la educación, la cultura y el deporte. Considero que los legisladores deben tener esa visión y también las propuestas del Ejecutivo para los presupuestos en que deben de dedicarse más a la innovación tecnológica, a la educación, al deporte, a la salud y disminuir en la medida de lo posible, pero claro, con una visión real, la cuestión de la seguridad, porque cada vez vemos que los presupuestos van más para seguridad y menos para los rubros de educación. Hasta para helicópteros piden, Sí, aunque no los compren. exactamente. Pedro. Yo le pediría a los trabajadores del Poder Judicial que regresen a trabajar primero, porque sí están sufriendo los justiciables, porque además los necesitamos como sociedad, que les estén denunciando y que entiendan que no pueden ya regresar a esta imagen que tenían anteriormente de lo que era el Poder Judicial. Fíjate lo grave, escuchaba en la mañana una opinión sobre la reforma judicial y sobre el hecho de que el Congreso de la Unión, la Cámara de Senadores y el propio presidente, porque entiendo que hubo otro amparo, otra suspensión otorgada para que no se publicara, entiendo la reforma y se publicó, bueno, está en ese tema, y para que no se debatiera y que los diputados se pasaron, los senadores se pasaron por el arco del triunfo una suspensión. En los términos en los que haya sido, requería de un proceso para desecharla, en todo caso, cosa que no ocurrió. Si a ti te ordena la Suprema Corte de Justicia, perdón, me estoy yendo creo que demasiado elevado, Sí. un tribunal pagar una pensión, me parece que moralmente tenemos derecho a no cumplir. Está tan desacreditado el Poder Judicial o los Poderes Judiciales por el Presidente de la República y por no hacer caso a 3 suspensiones otorgadas, quizá ilegalmente, quizá irregularmente, pero que tuvieron que seguir un proceso porque se dieron todavía, aún no está en marcha, la nueva Yo creo que haberlas funcionamiento. otorgado es lo que ilegitima al Poder Judicial. Pero bueno, ya Pero vamos a ver. pero entonces de que se tiene que aplicamos- reconciliar pero y tiene... aplicamos Pero entonces no el- es el tema de la reforma judicial, Al porque diablo ya las estamos... Esto que vivimos es en los hechos, al diablo las instituciones. Insisto, tú como ciudadano, ¿por qué tienes que hacerle caso a una orden judicial? Yo creo, estoy convencido de que en los próximos Podrías no 10 hacerle años, caso y no por lo pasa menos, nada. la tarea de los magistrados, jueces y magistrados es dignificar la tarea de las labores del Poder Judicial Federal.
Veremos qué pasa y cómo van a poner en marcha, con un carro en funcionamiento, la reforma judicial en los estados sobre todo. Pues muchas gracias por venir esta noche, maestro. Gracias por venir a su casa. Muy amables ustedes. Doctora, muchas gracias como Gracias. siempre. Gracias, Mitch. Pedro. Muchas gracias. Y gracias sobre todo también al equipo de producción que hace posible que esta emisión, este episodio de Panorama 360 llegue directamente a sus dispositivos. Y también gracias a ustedes que cada semana nos hacen el favor de vernos en nuestro canal de YouTube, Panorama 360, y en las redes sociales, donde además de los cortes que se hacen de esta mesa de opinión, puede encontrar información nacional e internacional. Muchas gracias y nos vemos aquí la próxima semana. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos.